desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, bueno, pues en cierto sentido cumplimos con una solicitud de los televidentes. Hicimos un programa hace unos meses con nuestro invitado de hoy, su historial de derechos humanos, de ocuparse de los presos que venían de Cuba, pero obviamente se planteó de que él era pintor y varios televidentes nos han escrito diciendo, bueno, falta el programa de Ciro del Castillo sobre la pintura. El invitado de hoy es Ciro del Castillo y por supuesto sobre la pintura. Bienvenido Ciro a Cuba y su historia. Muchas gracias Alberto por esta nueva oportunidad de compartir contigo y con tu televidente. Es un placer siempre estar aquí. Yo lo sé. Hoy vamos a hacer un intento de que Cuba y su historia sea una pequeña galería, ¿eh? Una pequeña galería porque vamos a hablar, bueno, no se puede conversar con Ciro sin en cierto sentido mencionar todo su historial de derechos humanos, con los balseros, con los marielitos, con los, en fin, las veces que fue a Ginebra a denunciar las violaciones en Cuba. Pero como hablamos de la pintura, pues la gente o nuestros amigos televidentes se han mostrado interesados en conocer. Bueno, hoy van a conocer la pintura de Ciro. ¿Cuándo se despertó en ti, Ciro, esta inquietud que obviamente luchó con la otra inquietud tuya por los derechos humanos? O sea, son dos personalidades en uno solo. No, realmente la pintura va medio paralela con los otros tipos de actividades, aunque inicialmente comencé en Cuba como una manera de un poco de escape. Mi padre pintaba, mi abuelo pintaba, y siempre pues tenía esa cosa de empezar a pintar. Estuve viviendo, después que salí de la prisión, 2 años en Santiago, Cuba, y conocí a un pintor santiaguero ya fallecido, uno de los maestros de la pintura en Santiago, Cuba, José Loreto Routinier. Y él me comenté con él mi interés en la cosa artística, en la cosa de la pintura, y él me invitó, pues como yo no tenía nada que hacer, porque yo estaba viviendo allí en un hotel, a ir al taller de él, y él fue mi primer maestro. Y así me inicié en la pintura. Años posteriores ya no solamente lo hacía en mi tiempo, vamos a decir, libre, sino que dejé el trabajo que tenía y pedí que me trasladaran a un taller de artes plásticas que tenía el Instituto, lo que era en aquel tiempo el Instituto Nacional de la Industria Turística, donde los artistas que allí trabajábamos elaborábamos obras para ser utilizadas en los museos. ¿Y eso es en La Habana? Eso ya es en La Habana, ya de regreso a La Habana. Y ahí conocí también a otro gran maestro de la pintura cubana, Andrés González Valerio, que pues fue mi segundo maestro. O sea, soy autodidacta, puedo decirlo, pero que conté con 2 grandes maestros que fueron José Loreto Routinier y Andrés González Valerio. José Loreto de Santiago y Valero en La Habana. En La Habana, sí. Y ahí se impulsa toda una carrera porque no la has abandonado, o sea... No, he seguido lo que al principio de estar aquí en el exilio, traté de dedicarme única y exclusivamente a la pintura, mientras viví originalmente en Washington, que era donde vivía mi familia. Pero ahí mi relación con la situación de que todavía ustedes estaban presos en Cuba, que muchos de mis amigos, tanto de la calle, de la lucha en la calle, como después que había conocido en la prisión, seguían presos. Estoy hablando de los años 73, 74. Pues entonces, y en aquel tiempo el tema de la situación en las cárceles en Cuba, el tema de los presos políticos cubanos, era la época que nadie escuchaba.
Y entonces pues empecé también a dedicarme. Hay una foto que trajimos, me gustaría que los amigos televidentes la vieran, que es Ciro joven pintando. Una foto muy interesante, muy histórica, muy de él. Me gustaría verla, pero bueno, seguimos conversando hasta que salga la foto. Mira, ahí está la foto. Sí, esa de los años 78, 79, donde esta casa estaba alquilada por el Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba de aquel tiempo, y en uno de los cuartos pues yo pude instalar un taller donde me dedicaba a eso, y todavía en aquella época yo no estaba casado, no tenía responsabilidades familiares ni hijos que mantener, y entonces pues me dediqué también a la pintura por un lado, y a la vez me ganaba la vida trabajando de director artístico de la revista, una revista que publicaba ALA, que era una editorial que había aquí en Miami en aquel tiempo, y compensaba las dos cosas. Por un lado podía pintar y por otro lado me ganaba la vida como director artístico de esta revista. Foto de... Ese es un cuadro de aquella época. Es el primer cuadro que yo hago relacionado con un tema que a mí me impresionó mucho. En aquel tiempo Salvat había editado un libro que recogía escritos de personas que estaban presos en Cuba, presos políticos en Cuba. Y había un poema de Miguel Sales que a mí me impresionó mucho, pues un poema muy largo con muchísimas imágenes, que se llamaba Romance de la Casa Soñada, donde Miguel narraba cómo él veía que iba a ser su casa después que saliera de la prisión. Ese poema pues me inspiró a hacer este primer cuadro, y después pues me quedé con esa sensación de esa inspiración que me había pasado Miguel Sales del tema, y trato en cada cuadro incorporar algunas partes de sus imágenes en los fondos de los cuadros, no en este original, pero en los otros. Casi todos los cuadros, en las nubes hay una figura de mujer incorporada, que es una de las frases de Miguel en ese poema. Sí, que él narra. Yo quería, no sé si podemos ver los cuadros que pusimos ahí en la pequeña galería del estudio. Ahí, el cuadro que está, de los tres cuadros que están atrás de él, el de la casa, que está a la izquierda de él, o sea, a la derecha mía. Ese cuadro por atrás tiene un título, que lo pusiste tú, que se llama La Casa Soñada. Ese cuadro. Sí, tiene que ver con el poema de Miguel. O sea, yo empecé esa serie que la he continuado durante todos estos últimos años de la casa soñada, porque todos soñamos con una casa soñada, Alberto, y todos soñamos con ver nuestra realización personal en ese sentido. Ahí tienes otro también parecido a La Casa Soñada. Sí, y si ven en el anterior se ve más definidamente la figura de mujeres en los cielos. Sí. Mi padre, aquí a mano derecha, arriba de la casa, ahí está. Mucha de la cosa del estilo colonial, no solamente por lo que existe en La Habana Vieja, sino también hay una gran influencia de mi padre como arquitecto, que hizo muchos diseños en Cuba de construcciones con ese estilo de fabricación, pero modernizado. Ese cuadro muy bonito también tiene posiblemente la figura, y también la ves, aquí la ves a mano izquierda, arriba de la casa, a la mano izquierda está la figura de la mujer. Pero ha sido eso que escribió Miguel hace muchos años, y que para mí me impresionó en aquella época, gracias a la edición que hizo Salvat en aquel tiempo de escritos de los presos políticos que todavía estaban en cárcel. O sea, en ese momento todavía ustedes estaban presos. Miguel todavía vive, ¿no? Miguel vive, anda por Europa,
creo que ahora está nuevamente España, está muy relacionado con la Unión Liberal que fundara sí. Carlos Alberto Montaner. Está en España. ¿Sí? Y muy buen escritor y muy buen activista y tremendo. Él se graduó de literatura en la Universidad de Miami y de ahí después fue para Europa y así se ha mantenido todo este tiempo. Yo debo decir a los amigos televidentes que fui testigo, o sea, yo siempre he dicho que Ciro, si hubiese podido dedicarse a la pintura íntegramente, hubiese triunfado. Ha triunfado, pero como ha tenido esa lucha de la personalidad, de los derechos humanos, que por supuesto no se le puede criticar, porque ha hecho mucho bien, no solamente con los presos, sino con los marielitos, con los balseros. O sea, la historia de Ciro, que la compartimos en el primer programa, pues está todo eso. O sea, que si la quieren ver, pues bueno, ahí está, ¿no? Pero yo vi, antiguamente aquí había una galería que se llamaba la Galería Vanidades, que posiblemente era la galería más famosa que teníamos en Miami, y hacía todos los meses, traían a un pintor de mucha clase, para exponer en Vanidades había que ser pintor. Y yo recuerdo la exposición de Ciro del Castillo en Vanidades. No solamente la galería estaba llena de público, llena de sus cuadros, 20 o 30 cuadros, y por supuesto los vi cómo los vendió todos, la gente desesperada por tener un Ciro del Castillo. Eso, sí. Yo fui testigo de eso, Ciro. Sí, así que... te lo agradezco. Realmente esa fue una de las exposiciones que más yo disfruté, primero por el nivel de la galería. O sea, en esa época las dos galerías importantes que había en Miami para uno exhibir y que ser reconocido era la Galería de Bacardí y la Galería Vanidades. Sí. Eran las dos. O sea, muy pocas otras galerías podían competir con esa, y hoy en día no creo que haya alguna que pueda competir con ese renombre y esa calidad que tenían Sí, porque las dos, inclusive Vanidades, hacía galerías todos los meses. O sea, nosotros teníamos en Vanidades todos los meses. Yo en esa época trabajaba para la Editorial América y en una ocasión tuve hasta relación con la galería. Y eran pintores de máxima calidad. No, y sí, como tú dices, tuve la suerte que a les gustó lo que yo hacía y sí, como tú dijiste, se vendieron todos los... yo fui testigo, no. Todos los cuadros, pero esa exposición junto con otra que yo hice anterior a esa, son las dos exposiciones que yo más he disfrutado. La anterior fue una combinación de exhibición de arte de mis cuadros con un recital de canciones de Pedro Tamayo, sí. El trovador de aquí de Miami, que aquella oportunidad se nos ocurrió a Pedro y a mí el que yo pintara un cuadro basado en cada una de las canciones que él iba a cantar. Y entonces, pues hicimos eso, yo pinté un cuadro inspirado en cada una de sus canciones. Se exhibieron en el lobby de entrada al teatro. En aquel tiempo era la Ópera Guild, que estaba ahí en Coral Way y la 12, donde está hoy en día el nuevo Museo Cubano de la Diáspora. Y entonces se hicieron a la vez que había la exhibición de los cuadros en el lobby, se hicieron fotos de los cuadros, slides de los cuadros, que entonces se proyectaban en una pantalla detrás de Pedro. O sea, mientras Pedro iba cantando su canción, estaba el cuadro relacionado. Además, hay que decirlo, un cantautor de primerísima calidad, Pedro Tamayo. Sí, hoy en día está los años se lo han comido, pero no está bien de salud. Pero Pedro y teníamos muy buena comunicación y muy buena amistad. Pero sí, para mí, hay veces que uno piensa, bueno, pero ¿cuántas otras más? Es que esas dos exposiciones, la de Vanidades y la de la Ópera Guild, son las que yo más conservo, el mejor recuerdo, porque fue donde vi la posibilidad del arte que las personas se identificaran con él, porque no es solamente el hecho de que te compren un cuadro porque tú tienes nombre como pintor. Claro.
sino que la persona se identifique y disfrute el cuadro que va a llevar para su casa. Amigos de Cuba y su historia, estamos en un programa, yo diría, de mucha fuerza cultural, de mucha fuerza pictórica. Dicen los conocedores que la pintura es el arte de crear imágenes a través de pigmentos de color. Y bueno, es una buena definición, porque es así, ¿no? Pero este es un programa que se había prometido y que lo habían pedido ustedes. La pintura de Ciro del Castillo, porque tuvimos un programa anterior del trabajo de derechos humanos de Ciro del Castillo, que es un trabajo que muy pocos han hecho, la verdad, hay que decirlo así. O sea, Ciro fue pionero de la defensa de los derechos humanos en Miami y después lo llevó a cabo a través de todas las oleadas de cubanos que llegaban, tanto los balseros como los marielitos, en fin. Ciro del Castillo no se puede separar de esa historia de derechos humanos y lo tenemos hoy con nosotros aquí hablando de su pintura. O sea, porque la pintura de Ciro, por supuesto, precisamente porque él no se ha podido dedicar a ella, bueno, es una pintura de máxima calidad, pero yo diría pequeña en comparación con otros pintores. Sí, no, hay muchos otros artistas que han logrado, por su calidad, por su talento, alcanzar posiciones en el mundo del arte, tanto de aquí de Miami como nacional, que se dedican a eso, o sea, todo el tiempo completo. Ahora me vino a la mente algo que tiene que ver con la relación del trabajo, digamos, vamos a decir, con la gente del Mariel, que se hizo en aquella época, y un proyecto que realizamos que tiene que ver con el arte, que fue crear un taller de artes plásticas que se llamaba el Little Havana Art and Craft Center para refugiados cubanos y haitianos que habían venido en esa época, porque este trabajo lo iniciamos con el apoyo del Centro de Actividades de la Pequeña Habana, que todavía hoy en día existe, y el iniciador original de la idea fue el doctor, hoy en día doctor Wilfredo Allen, Willie Allen, el abogado, que en aquel tiempo todavía no era abogado. Y creamos este centro de arte artesanía para darle oportunidad y facilidades a los artistas cubanos que habían venido a través del puente del Mariel y a la vez a los artistas haitianos que habían llegado también más o menos en esa misma época. O sea que fue una de las pocas oportunidades que de pronto se me presentó algo donde pude relacionar la parte artística con la parte del trabajo con los refugiados. Y hay un trabajo en el Herald de nuestra amiga periodista Ana Santiago que habla inclusive de una exposición en un restaurante, el Havana Grill. ¿Eso cuándo fue? Mira, eso fue más recientemente, eso debe haber sido los 2000 algo, que a través de nuestro común amigo Humberto Esteves, había un restaurante que creo que todavía hoy en día es un restaurante, pero en aquel tiempo era un restaurante que al lado tenía un espacio de galería. Y organizamos una exposición de lo más interesante. Pero permanente. Fue permanente allí en la galería mientras estuvo abierta, pero las obras que se exhibieron fueron hechas por los artistas que habíamos trabajado juntos en Cuba en ese taller de arte que tenía el Instituto de Turismo en Cuba. Y ahí nos reunimos los que habíamos trabajado en ese taller para ofrecerle a esta galería de este restaurante la posibilidad de tener estas obras en exhibición allí. Y Ciro, yo que soy me encanta, me fascina la pintura y he seguido lo que es la historia de la pintura cubana, ¿no? Los grandes pintores como Ponce, Portocarrero, Lam, Amelia Peláez. Estamos hablando de los... Bueno, hay muchísimos otros, pero bueno, me vienen a la mente esos cuatro, ¿no? Cuando yo veo tu pintura, yo la acerco más a Portocarrero y a Amelia Peláez que a Lam, obviamente. Lam tenía una influencia, yo diría, africana, negra, que en tu pintura sale más bien Cuba, el color de Cuba, ¿no? ¿Tienes alguna influencia con algún pintor cubano que te Sí, no, por supuesto. En el colorido
es heredado de esa línea que tú acabas de mencionar, de Amelia y de Portocarrero, o sea, de colores vivos, o sea, podemos usar un ejemplo comparativo. Tú ves una pintura de Humberto Calzada, que es tremendo artista y tremendo creador. Y tremendo amigo también. Y de un estilo que tiene que ver también con la cosa arquitectónica de casa. Sin embargo, el estilo de Humberto, él lo desarrolla con colores pasteles. O sea, pero sin embargo, el cuadro impresiona por la calidad, el mensaje, las imágenes que tienen los cuadros de Humberto Calzada. Yo, por contrario, no entro tanto en el detalle de la técnica increíble que tiene Calzada, sino más bien algo un poco más suelta. Sin embargo, pongo el color, añado el color vivo que siempre me ha traído, heredado de esas líneas que tú mencionaste, de Amelia y de Portocarrero. Sí. Porque ahí, por ejemplo, yo mencioné a Ponce, que a mí es un pintor que me atrae muchísimo, ¿no? Fidelio Ponce. Pero Ponce era un pintor triste, era un pintor de pálidos, más bien dramático, ¿no? O sea, no trae color de Calzada. Bueno, Calzada en estos momentos es el más reciente, ¿no? No, el trabajo de Calzada es increíble y el de Ponce era increíble. Lo que pasa es que también el de Ponce, pongámonos en el momento y en la época en que él desarrollaba su arte y de las condiciones en la que él vivía. Eso es clave para entender a Ponce hubiera dado lo que él no tenía en aquel tiempo porque le hubieran pagado por un cuadro de él lo que hoy en día se vende un cuadro de Ponce. O sea, a Ponce le vendía cuadros para poder comer, o sea, para pagarse una comida. Sí. O sea, vaya, y eso se refleja en su pintura sin que le quite mérito, sin le quite calidad que le quite todo lo bueno que tiene el trabajo de Ponce. Son cosas de la vuelta que da la vida, Alberto, y no es que me trate de desviar. O sea, hubo una época aquí en Miami, ya que estamos en Miami, donde no se podía exhibir un Ponce, no se podía exhibir un Amelia, no se podía exhibir un Portocarrero porque eran pintores que se habían quedado en Cuba con el gobierno, o sea, bajo todos estos tristes años que hemos tenido con el régimen cubano. Y sin embargo, hoy en día, 20, 30 años después, en todas las galerías hay arte de cubanos, inclusive de artistas cubanos que viven todavía dentro de Cuba. Fíjate el cambio de mentalidad en relación con el arte en esta ciudad. Sí, porque el gobierno cubano, me refiero al gobierno comunista, los utilizó, porque Amelia era una pintora anterior del año 59. Amelia, pues yo recuerdo, fue profesora de pintura, inclusive muy relacionada con la escuela de arquitectura antes del triunfo de la revolución. Y los cuadros de Amelia Peláez, uno los ve y nada, no está Cuba ahí, o sea, está el sol de Cuba, está la Habana, está Matanzas, todas esas ciudades, todo ese colorido que tiene el Caribe, ¿no? Y Cuba lo tiene. Hay algo que yo quería ya, estamos en la fase del programa final, nos quedan unos cuantos minutos, pero yo quería preguntarte, Ciro del Castillo, ¿todavía para ti la pintura sigue siendo tan estimulante como al principio? Mira, ¿respiraste fuerte? No, es que lo sigue siendo, pero a la vez me trae cierta, podemos decir, frustración. O sea, con los años, ya yo no tengo 40 años, 20 años, ya a los 80, la capacidad creativa, o sea, la capacidad de evolucionar dentro de mi propio arte, me cuesta más trabajo. O sea, y hay veces que me repito, y después que me doy cuenta que me repito, le digo, coño, esto ya lo pinté. Esto ya lo pinté. Vaya, o sea, que no, o sea,
después de haber pintado tantos cuadros bajo este tema de pintura que yo estaba utilizando por muchos años ya, el no repetirme es un gran peligro. El tratar de cambiar y crearme otra forma, digamos, de estilo, de tema, ya no lo veo como posible. Claro. No, ni creo que sea conveniente tampoco, si tu estilo es de primera. Pero te digo, vaya, es como te voy a decir, la decisión de si cambio o no cambio, si sigo o si no sigo. Pero sí, todavía cuando me siento a pintar, lo disfruto. Ahora, ya sí voy a hacer la última pregunta, porque hemos hablado del tema, pero tal vez el amigo televidente quiere una definición mayor, como también la quiero yo. ¿Qué cosa es para Ciro del Castillo la casa soñada? Mi país. Tuve la suerte pues, de haber vivido en Oriente, de haber vivido en Santiago, de haber vivido en Matanzas, de haber vivido unos meses en Pinar del Río, en La Habana. Y entonces, en todas esas vivencias mías, siempre he visto la casa soñada. Porque cuando estaba en Santiago, soñaba con la casa que no tenía en Santiago. Claro. O sea, es algo que me ha acompañado, pero te lo puedo definir como que en la casa soñada, a la raíz de la casa soñada, está mi país. El país que quiero. O sea, está Cuba. Está Cuba. Y para mí no hay otra alternativa que esa. El poder soñar y que el sueño se vea realizado, Alberto. Y yo creo que el sueño algún día lo vamos a ver realizado. Si ves posible la realización de que Cuba vuelva a ser libre y abrir en Cuba una vanidad para que toda la obra, no solamente de Ciro, de Calzada y de todos los grandes pintores cubanos que han pasado por aquí. Y que cada uno de nosotros, y que cada uno de los cubanos y las cubanas puedan tener su casa soñada. Qué interesante, ¿no? Después de toda tu vida de derechos humanos, que tu sueño sea eso. Es un sueño de derechos humanos. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo no perdona, llega a su final. Creo que hemos cumplido con el pedido de ustedes de un programa con la pintura de Ciro del Castillo. Ahora al final pudiéramos recorrer los cuadros con ustedes. Y nada, quédense con la imagen de esa casa soñada, que también es la casa que ustedes sueñan, también es la casa que sueña todo cubano, que es una casa con libertad y por supuesto con mucha dignidad. Lamentablemente por el régimen imperante eso no lo tenemos. Así que Ciro, te damos las gracias por tu presencia en Cuba y su historia. Ahí está atrás de Ciro la casa soñada, algunas obras de él, La mujer en las nubes. Gracias Ciro por tu obra, gracias por tu servicio. Y amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de